callados. Entonces, No, el profe, día, ¿sí? no se espera después de la muerte. Listo. ¿Quién habló ahí, perdón? Daniel Franco. Julián, Ah, bien, le está dormido. Ah, Daniel, gracias, Daniel. Entonces, ¿nos espera algo después de la muerte? ¿Ustedes qué dicen? Los que quieran participar, yo aquí les voy dando puntos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos espera? ¿Será que después de la muerte hay algo? ¿Nos espera algo o no? Cuéntenme. ¿Alguien me puede hacer un favor? ¿Me puede prestar ese? Profe, de pronto los que tienen una creencia, los que ¿Tú, tienen una qué dices creencia, tú? saben que les espera o el cielo o el infierno, ¿no? ¿Y qué dices tú? ¿Tú qué crees? O si eso existe o no, o ¿Qué piensas tú? mm, ¿cómo así, profe? ¿Qué pienso referente aquí? Pues a la pregunta, A que, que no que le- si nos espera algo pues, después de la muerte. y profe, eso, depende de sus actos y todo eso acá en ¿Tú, la tierra. tú crees en eso? Sí, Entonces tú crees que ahí luego de la muerte va a haber una especie de juicio, juicio final. sí. Y dependiendo de eso, pues... Decidirá si se va por el cielo o el infierno. Ok, listo. ¿Alguien más? Profesor, Sebastián, sí. pues yo lo que pienso es que después de la muerte, o sea, lo que creo es que cuando uno muere, eh, lo que dura de la muerte para uno serían unos segundos antes de volver a nacer. Eso es lo que yo pienso. La reencarnación que llaman. Sí, señor. ¿Y en qué, Pero, en qué pero reencarnas o pienso qué? es, digamos que cuando uno muere, obviamente van a pasar los años, pero en esa muerte va a parecer como si hubieran pasado unos segundos y ya estuviéramos renaciendo. O sea, ¿y renaceríamos otra vez siendo los mismos? ¿Como en otra dimensión o No, qué? renaceríamos diferentes. Es como esas cosas que dicen que si uno, que uno se puede hacer como algo para hallarle el antepasado de uno. Y yo lo que pienso es que fue usted mismo, pero hace años. O Entonces, sea, pues yo creo que volvería a nacer, pero más diferente. más o menos lo que se piensa de la teoría, teorías orientales de que según tus actos, pues vas a reencarnar pues en un ser más elevado o menos elevado, ¿sí? Que esa es como la teoría de la reencarnación. Bueno, listo. ¿Cómo así que tengo sueños y ya son las 9:15, Daniel? No, Dios mío. Y Bueno, todavía hay que bañarse para que les quite el sueño. Hablar con agüita fría. Bueno, entonces, ¿qué dice Platón? Vamos a ver, digo, ¿qué dice Sócrates referente a la muerte? Bueno, 7 cosas que dice Platón en referencia a la muerte. Digo Sócrates, en referencia a la muerte y tiene que ver, pues esto aparece en la Apología de Sócrates, que es un texto de Platón. Entonces ahí es donde se logra evidenciar como una postura que tiene Sócrates frente a la muerte. En ella dice lo siguiente, pues lo primero que dice es que la muerte es un acontecimiento que estremece los cimientos y suscita la mayor cantidad de preguntas sobre nuestra vida. Tal vez
pues ya al final, después de los 50 es cuando más nos agobie esta pregunta, después de la Edad Media, lo que llaman sí, la Edad Media. Eh, pero yo creo que pues a todos les ha generado interrogante esto, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Entonces es un hecho muy importante y vamos a ver, dice Sócrates que, la mayoría de filósofos, mucho de la filosofía y de la antropología humana han dicho, mire, somos humanos en cuanto somos conscientes de nuestra muerte, ¿sí? La posibilidad de ser humanos es que somos el único ser que es consciente de que va a morir, que sabe que va a morir, ¿sí? Eh, desde que es joven, ¿no? De pronto, pues hay unas actitudes en algunos animales, como suelen ser los gatos o los perritos, que antes de morir ellos deciden alejarse. Pero como tal, ellos no tienen una conciencia desde su nacimiento de que van a morir, ¿sí? Como nosotros sí, nosotros sabemos que somos finitos. Y digamos que esa conciencia de la muerte es un aspecto que nos hace únicos, por lo menos en este planeta. Tercer punto es que, bueno, entonces Sócrates tiene una visión algo esperanzadora. No lo deja de entrever de manera clara, pero eh, sí tiene una esperanza de que después de la muerte va a haber una supervivencia del alma, o sea, el alma va a seguir. Entonces, hay alguna idea de de inmortalidad del alma de Sócrates, pero no es como de toda clara, sino que es una sospecha que él tiene. ¿Listo? La cuarta idea es que, pues bueno, lo que dice Sócrates y lo que le parece más importante, sobre todo más que la misma muerte, lo que le parece más importante a Sócrates considerar es el temor que nosotros tenemos hacia la muerte. ¿Por qué le tememos a la muerte? ¿Sí? Y si es necesario temerle a la muerte. Entonces Sócrates dice, no, o sea, no debemos temerle a la muerte. No debemos temerle a la muerte porque pues la muerte es algo que no conocemos, ¿sí? Y entonces, si no la conocemos y si no hay manera de conocerla, ¿por qué vamos a decir que es buena o mala? Si no sabemos de qué trata, ¿sí? Entonces, ustedes recordarán, pues que, digamos que temer a la muerte, bueno, ustedes recordarán lo que hablaba Sócrates sobre la ignorancia, ¿no? Él decía que sobre la ignorancia, que cuál era el peor error del ignorante. ¿Cuál es el peor error? Sí, Santiago. Creo que era que no estuvieran conscientes de que no sabían casi de algún tema. Que no eran conscientes de su propia ignorancia, ¿sí? De lo que no sabían. Entonces, era creer que sabían, pero realmente no sabían. ¿Mm? Entonces, es lo mismo que sucede aquí. Nosotros tememos a la muerte porque creemos que sabemos algo sobre ella, pero realmente no sabemos nada, porque nadie ha sobrevivido de la muerte para contárnosla, ¿sí? Habrán muchas experiencias de personas que dijeron que murieron por unos segundos, no sé qué, pero pues realmente no están muertos porque no murieron, ¿sí? Y finalmente no hay una certeza de qué es lo que pasa después de que morimos, ¿sí? No hay ninguna certeza sobre eso. Entonces, pues si no hay un conocimiento claro, certero, objetivo sobre qué va a pasar después de la muerte, pues otorgarle, decir que sabemos algo, pues para Sócrates dice eso es ignorancia. Entonces, eso es como que lo que más le interesa a Sócrates que nosotros reflexionemos en torno a la muerte. Porque lo que dice Sócrates es lo siguiente. Lo importante
Lo importante para nosotros es vivir de una buena manera, de una manera justa. Y no solamente vivir, sino también morir de una manera justa. ¿Sí? Y vamos a ver que lo que él muestra con su vida es eso, que realmente él no le interesaba como tal una vida física cualquiera, sino una vida buena. Entonces, ustedes pueden ver aquí esta pintura que es muy famosa, que ya se les había comentado, que es la muerte de Sócrates, de ya tomando la cicuta, cuando pues, decide acatar la pena de muerte. Si leyeron la guía donde se mostraba ahí el diálogo que tuvo Sócrates frente a la muerte, o no lo leyeron, o solo están haciendo la actividad por hacer. ¿Cómo es Sócrates ante la muerte? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que él dice frente a la muerte? ¿O cómo está él frente a ese último momento? Según lo que se leyó ahí en la guía. ¿Quién me cuenta? ¿Cómo fue la muerte de Sócrates? Que eso estaba en la guía, ahí estaba el texto. ¿Quién? Pruebas, es que no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero esa copa contiene veneno Sí, y entonces ahí dicen que él se la tomó y que empezó a dormírsele el cuerpo, entonces que él se acostó boca arriba y que empezó de abajo, o sea, se le durmieron las piernas, después él, bueno, de abajo para arriba, y entonces que las últimas palabras antes de que le llegara al corazón el veneno, que fue que le dieran un gallo a, Asclepio. que se me- y le dijo al compañero, y es que no me acuerdo muy bien pero él le preguntó algo, y dicen que él ya no alcanzó a contestar esa pregunta porque ya se había ido, Correcto, sí. pero él estaba muy tranquilo. Antes de eso decían que los compañeros estaban llorando, pero que él les decía que no lloraran, que estuvieran tranquilos, que creo que él se iba a ir a sentar a comer es que no me acuerdo, creo que con los dioses o Con no, los no dioses, sé. correcto. Muy bien, Santiago, sí. Y eso es lo que más me interesa que ustedes vean. Es un diálogo, una parte bonita de la apología de Sócrates y principalmente pues muestra la tranquilidad de Sócrates ante la muerte, ¿sí? Entonces, él regaña a sus alumnos porque pues, se ponen a llorar y él dice, hey, eso no es lo que yo les he enseñado frente a la vida y frente a la muerte. Y él dice, ustedes saben que los mismos dioses nos han dicho que la muerte pues se debe mantener en un silencio. Yo he alejado a las mujeres pues porque sé que las mujeres son más sensibles a esto, pues para no sentir esa carga emocional, sino poder descansar en silencio y ahora ustedes pues vienen aquí a llorar, entonces como que lo regaña por eso y él se mantiene muy tranquilo en todo momento. ¿Mm? Entonces esa tranquilidad ante la muerte, pues yo creo que es la conclusión de la vida de Sócrates, ¿no? Eh, Dice Sócrates, temer a la muerte es ignorancia, porque no sabemos qué va a pasar después de ella. Y si no sabemos qué va a pasar después de ella, no la podemos juzgar ni como buena ni como mala. ¿Sí? Dice luego, esta es una parte que les quiero leer de la apología de Sócrates. En efecto, atenienses, temer a la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que no sabe, lo que les decía. Temer a la muerte es de ignorantes porque uno cree saber algo que no sabe.
y que no lo va a poder saber nunca, a menos pues, de que muera. Pero pues mientras estemos vivos nadie va a saber qué va a pasar después de la muerte. Pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Entonces lo que dice aquí Sócrates es que sin saber si la muerte es buena o mala, nosotros a través de un prejuicio creemos que es mala. O sea, creemos que morir es malo. Entonces nos aferramos a esa idea, pero que es una idea falsa, porque realmente no sabemos nada sobre la muerte. Y a partir de esa idea falsa comenzamos a actuar de manera injusta. Sin embargo, ¿cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber lo que no se sabe? ¿Sí? Es lo que él más señala y lo que más critica de las personas. No la ignorancia de decir, no, yo no conozco, sino la ignorancia de creer saber lo que no se sabe. Entonces recuerden, la peor ignorancia es la de aquel que cree saber lo que no sabe. Por eso ante la muerte pues se debe actuar de manera tranquila, porque finalmente es algo que no conocemos. Y para Sócrates lo más importante no es la vida física ni tampoco el mismo hecho de la muerte, sino que él dice, lo más importante no es la vida física, sino la vida noble, una vida justa, una vida buena. Por eso no podemos cometer injusticia tratando de evitar la muerte a toda costa. Y esto es como lo que el mensaje que les da, porque hay mucha gente que se aferra a la vida y hace un poco de estupideces tratando de aferrarse a la vida cuando ya el orden natural le dice, tiene que irse hermano, sí, ya tiene que, o hermana, o chica, ya tienes que dejar esta dimensión, esta vida, y debes pues recibir la muerte con tranquilidad. Pero entonces, pues, digamos, ustedes que me puedan contar cuáles son esas cosas que hace la gente, que ustedes ven que a veces son absurdas para mantenerse aferradas a la vida y no entender, pues, que llega el momento en que ya hay que morir. ¿Cuáles son esas injusticias que ustedes han visto en las personas para tratar de mantener una vida? Santiago, sí. Por ejemplo, yo creo que en los hospitales cuando ya solo están conectados a una máquina, Pero digamos, ¿han visto actitudes de la gente en la cual se aferra? O sea, ya es como que un momento de aceptar que tienes que irte, pero intentan aferrarse a la vida y comienzan a cometer injusticias o actuar de mala manera. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de eso? Bueno, aunque lo que dice Santiago es real, ¿no? Muchas veces, pues a veces hay personas, ojalá no sea nuestro caso, que pues no tienen la voluntad de morir como fue la de Sócrates, ¿no? Que porque pues, Sócrates finalmente decidió morir eh, y lo hizo por sí mismo, o sea, fue él quien tomó la cicuta. Pero hay personas que no, pues por un accidente, una enfermedad, quedan en unos estados vegetales o donde no tienen conciencia o voluntad y pues dependen de otras personas para, pues para ya terminar con su vida. Aquí hay un dilema ético, si se debe o no desconectar a estas personas. Digamos, eso sería bueno analizarlos, que es si estas personas que están pues ya, que son unos vegetales y que ya no tienen esperanza pues de nada más deben ser desconectados, o hay personas que dicen por sus creencias que no, que hay que esperar que Dios se lo lleve. Bueno, pero a lo que me refiero es, digamos, actitudes tales como de estas personas que intentan hacer todo para verse siempre jóvenes. No sé si conocen personas de este tipo.
Entonces comienzan a hacerse cirugías estéticas, mejor dicho, hacen todo lo posible para no verse viejos, pero pues eso es un absurdo, o sea, realmente dedicar dinero, tiempo, en cierta manera preocupación y angustia a una cosa que no, que pues que va a suceder en algún momento. ¿Amparo qué? ¿Crisales? Yo creo que esa señora ya seguramente le tenga mucho miedo a la muerte, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de personas a mí parece que, pues, que actúan de una manera absurda, ¿no? Pero a eso me refiero. Y hay gente que trata de comprar horas de vida como sea, ¿no? Entonces, parece que no entienden eso de lo que habla Sócrates, pues, de vivir una vida digna y noble, vivir una vida justa. Y dentro de vivir una vida justa, pues es aprender a saber qué es lo importante y qué no es lo importante. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente es lo bueno? ¿Mm? Y pues la vanidad me parece que es una cosa que no tiene mayor interés para la vida humana. No sé si tengan otros, un ejemplo. Eso, tratan de huir de algo que es inevitable. Sebastián, Carlos. Bueno, sigamos pues. Listo. Y está el último aquí, la última parte, que dice Sócrates, entonces, para Sócrates, dice en sus reflexiones, pueden haber dos caminos después de la muerte, que son, pues, creo que son las dos ideas grandes que hay en torno al tema, y ahorita ya vamos a entrar a reflexionar un poco sobre ello. Y dice, o bien, el que está muerto no es nada, ni tiene sensación de nada, o bien, según se dice, la muerte es precisamente una transformación, un cambio de morada para el alma de este lugar de aquí a otro lugar. Entonces dice Sócrates, y estas son las dos, y realmente en la historia y en el pensamiento de la humanidad en torno a esa pregunta de qué hay detrás de la muerte o qué pasa después de la muerte, hay estas dos grandes visiones. La primera es que la muerte es un descanso eterno en la no existencia. O sea, tú te mueres, te desintegras, tu conciencia pues también muere contigo y haces ya parte de este infinito, de la nada, ¿sí? Y ya, o sea, es un descanso eterno, o sea, realmente un descanso eterno porque ya tú no sabes nada de ti mismo, no, esto quiere decir, esta teoría dice pues que no hay alma, entonces pues no hay nada que quede, sino simplemente tú te desintegras y ya, ¿sí? Y está la otra visión que es que si hay una transformación, ¿sí? La posibilidad de seguir, entonces una transformación y de que en cierta manera el alma pues sí, sigue viviendo y bueno, ya aquí ya hay muchas teorías, unos hablan de reencarnación, otros hablan de un limbo, otros hablan del cielo y el infierno, bueno, digamos que aquí para los griegos se hablaba del Hades, pero entonces el Hades no era como tal un sitio de castigo, ¿sí? No necesariamente era eso, sino el Hades era pues otra dimensión en donde pues tú seguías viviendo, pues viviendo no, sino tú seguías en forma de alma. Y entonces la otra visión que dice Sócrates es, bueno, está esa de que o descanso eternamente y desaparezco, o la posibilidad de seguir indagando la verdad y seguir buscándola. Entonces lo que dice Hades pues, es que en el Hades pues, te vas a encontrar a todas las personas que han muerto y tú vas a poder seguir en cierta manera buscando la verdad, que era el propósito de Sócrates, buscar la esencia, la verdad. Entonces, la vida justa, la vida buena. Entonces, que eh, esta segunda opción, pues para Sócrates era la mejor opción porque él iba a seguir haciendo lo que siempre ha hecho, que es buscar
la verdad y buscar la vida buena. Entonces, que en cualquiera de los dos casos, pues, pues digamos que todo está bien, porque finalmente en una vas a descansar, ¿sí? De esta vida física que a veces tiene muchas penurias para nosotros, y vas a desaparecer y no te vas a tener que preocupar pues, por nada más de esta vida terrenal. O lo segundo es que vas a poder llegar a un lugar donde vas a poder seguir indagando y buscando esa verdad, ¿sí? Si es que ese es tu propósito y que realmente para Sócrates dice es el propósito de todo ser humano, buscar la verdad, buscar la vida buena, ¿sí? Entonces, pues si tienes ese chance de seguir en esa búsqueda, pues sería aún mejor. Y esas son como las dos opciones que plantea Sócrates, que al final de su vida, según el relato de Platón, de la apología de Sócrates cuando muere, pues digamos que da a entender que él se va más por la segunda opción, de que simplemente te vas a transformar, hay un cambio de morada, el alma se dirige a otro lugar, eh, y pues que digamos que cuando él dice, recuerde que le debes un gallo a Asclepio, es como, recuerden que Asclepio es el dios de la medicina, y los griegos solían dejarle ofrendas cuando los curaba, como principalmente de gallos, ¿sí? Gallos o gallinas o pollos los muertos se los dejaban a esa estatua a la estatua de Asclepio, pues para darle gracias por haberle dado salud. Entonces esto al final, la última frase de Sócrates, que es esta, pues mucho se ha interpretado como que lo que dice Sócrates es que le ofrenden a Asclepio un gallo porque hoy le ha dado la cura, una cura eterna, que es la muerte. Pero no como, o sea, pero la muerte tiene que ver ahí que es una cura eterna a esa vida física, a esa vida terrenal, llena de pesares. Pero recuerden, aquí lo más importante para Sócrates no quiere decir eso que Sócrates buscara el suicidio, sino que por lo contrario, pues lo que está diciendo, recuerden que lo más importante es la vida y la muerte digna, buena. No es vivir por vivir, no es vivir simplemente para saciar nuestros placeres, para ser injustos, para ser maldadosos, para ser ignorantes, sino vivir una vida digna. Entonces, pues en cierta manera lo que él está diciendo es que con la muerte, pues yo ya descanso de esa vida terrenal, eh, que a veces es bastante perturbadora. Y bueno, así es lo que Sócrates nos enseña sobre la muerte, a no evitarla, a no temerla, ¿sí? Y que lo más importante siempre es llevar una vida buena y una muerte buena también. Entonces, una última cosa ahí para terminar. Lo que él dice, digamos, es que muchas veces es más importante eh, morir dignamente que llevar una vida injusta. Y eso fue la decisión que tomó Sócrates. Porque Sócrates prefirió la muerte antes de vivir deshonrado eh, por el juicio que le habían emitido. ¿Mm? Entonces, creo que él fue muy consecuente con eso y dijo, prefiero morir antes de ir en contra de mis principios, ir en contra de mi dignidad, de mi verdad, ¿sí? Y así pues ya es como vamos a terminar con Sócrates. Finalmente esto da paso, esto tema de la muerte da paso y creo que es un sello muy importante en el pensamiento de su alumno Platón. Que Platón pues sí nos va a hablar un poco más detalladamente y va a hacer de pronto un acercamiento aún más extenso sobre qué pasa después de la muerte. Pero pues eso ya lo dejaremos para dentro de 8 días. Lo que quiero ahorita después que ustedes
logremos reflexionar sobre eso de la muerte. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan de lo que dice Sócrates? Ahora sí pueden hablar. ¿Están de acuerdo con Sócrates de que no se debe temer a la muerte? ¿O qué piensan en relación a lo que él planteó de estas dos opciones? De que después de la muerte finalmente no hay nada, o si hay una transformación del alma y hay un cambio de morada. Nada. Bueno chicos, pues la idea de esta clase, sí Julián, pues se puede temer, pero como decía el que, pues se puede temer, pero o sea, lo que pasa es que dice que cuando se teme, dice Sócrates, que cuando se teme a la muerte, solemos actuar de manera injusta, ¿sí? Solemos estar en contradicción, ir en contra de nosotros mismos, porque el temor es eso, el temor en cierta manera es una contradicción con nosotros mismos. Entonces, temer a la muerte pues es ignorancia y la ignorancia es contradicción consigo mismo, ¿sí? Y finalmente pues no podemos decir que la muerte es buena o mala, por lo tanto si no sabemos, si no, no hay seguridad sobre ello, pues ¿para qué vamos a temerle si no sabemos qué es lo que va a pasar? Entonces, estemos tranquilos. Dice Jessica, ¿estás de acuerdo con Sócrates? Sin embargo, las creencias que uno tiene de pequeño siguen siendo importantes. Yo le tengo miedo a la muerte y creo en la reencarnación, en el infierno y en el cielo. Pero ¿por qué le tienes miedo a la muerte? ¿Crees tú que has actuado mal y entonces, por lo tanto, te irás al infierno? Porque lo importante pues es esto, ¿no? Lo que dice Sócrates es esto, que nosotros reevaluemos eso que creemos. Correcto, Jessica, y lo que dice Sócrates es totalmente lo contrario, que no debemos temerle porque no sabemos. O sea, si no sabemos si es bueno o malo lo que va a pasar después de la muerte, ¿para qué le tememos? ¿Mm? Entonces, por eso no hay que temerle a lo que no se conoce, porque finalmente no se conoce. Sí, claro, la muerte es el destino final de todos, pero lo que dice Sócrates es que después de ella no sabemos qué va a pasar. Y él dice en sus reflexiones, hay dos opciones, o que no pase nada, que simplemente morimos y ya, desaparecemos, no, ya no volveremos a saber nada de lo que somos, de lo que vivimos, nada de nada, o hay una transformación del alma, cambiamos de morada, dice, de lugar de residencia, el alma se transforma y llega a otro lugar, pero aún así, si fuera así, sería bueno, dice Sócrates, porque sería un espacio donde yo puedo seguir en la búsqueda de la verdad, seguir en la búsqueda de la vida buena. ¿Y tú qué dices, Yuredi? ¿Tú qué piensas?
Yo sé que para muchos puede ser eso, pero ¿tú qué piensas? Porque es un descanso. Ah, estoy mirando aquí ya. Uno cambia de morada, dice Juliet. O sea, no es el descanso eterno de que desaparece, sino que hay un cambio a otra especie de dimensión, podríamos decir. Jimena también dice que que también cree en el cielo y en el infierno. Ok. Bueno, entonces digamos desde Sócrates habría que ir hacia eso que es la vida buena, ¿no? Buscar siempre eso. Liz dice, yo que creo que no podemos hablar con certeza sobre la muerte porque realmente no la conocemos. Correcto, sí, no la conocemos. Juan Vitrago es de los que dice que después de la muerte no hay nada. Estoy de acuerdo en que pues no debemos temerle algo que desconocemos, correcto. Esa es la invitación que hace Sócrates, ¿sí? Entonces pues tal vez digamos, y eso es algo a reflexionar en la visión católica o cristiana, es no tanto el miedo a la muerte, sino el miedo a obrar mal, a pecar y que por tus pecados seas condenado. Entonces es una muerte al pecado, no tanto a la muerte, sino a pecar. Y habría que revisar pues qué es el pecado, ¿no? Laura dice que no debemos temer porque la muerte pues llegará en algún momento y uno no sabe pues cuándo se muere. Pero entonces recuerden lo que dice Sócrates. No solamente es vivir dignamente, sino también morir de manera digna, ¿sí? Entonces, cuando se muere de manera digna, se muere de manera tranquila. Porque todas las acciones o las acciones que tú has tomado siempre han sido correctas, siempre han sido justas, siempre has tratado de buscar lo bueno. Cuando no se lleva una vida justa, cuando no se lleva una vida buena, entonces es cuando seguramente a ti te da temor la muerte, ¿sí? Porque no resolviste la contradicción, no resolviste tu ignorancia. ¿Sí? Y es algo que muy pocas personas, realmente que yo conozca, pues pocas que tengan esa tranquilidad para afrontar la muerte, ¿no? Muchas veces porque viven contrariados consigo mismos. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera? O alguien que quiera, todavía tenemos tiempo para hacer el ejemplo del diálogo. Depende de las circunstancias, Yurei. Digamos que Sócrates se podría hablar de una especie de suicidio, bueno, aunque no es como tal porque esa fue una condena, vaya a condenar a la muerte, pero mira que una cosa muy interesante de la vida de Sócrates. En el momento en que juzgaron a Sócrates, primero le habían dicho, bueno, Sócrates, eh, eh, le damos dos opciones, o pena de muerte
o usted decide cuál tiene que ser la pena por los delitos que ha cometido. Y como Sócrates estaba totalmente seguro y tranquilo de que no había cometido ningún acto injusto, ¿sí? Entonces él dijo, pues yo no puedo aceptar esa opción que me dan eh, de que yo decida cuál debe ser la pena, porque eso sería eh, como culparme, ¿sí? Si yo digo, bueno, no, yo voy a pagar una multa y voy a hacer servicio social durante tanto tiempo, pues eso es declararse culpable e ir en contra de lo que él decía que pues lo que él había hecho no iba en contra ni de los dioses, ni de la ciudad, ni de los jóvenes. Eh, y entonces él dice, prefiero morir y prefiero que ustedes tengan que cargar con la pena, principalmente le decía esto a los que lo juzgaban con la pena de haber juzgado o haber matado a un hombre justo, a un hombre bueno, ¿sí? Entonces él decidió, dijo, no, yo prefiero morir antes de decir que soy culpable por lo que he hecho. Y luego sus discípulos le dijeron, Sócrates, nosotros ya tenemos todo cuadrado para que tú te escapes, ¿sí? Le dijeron, ya está todo para que usted se escape y no. Y él dijo, no, yo no me voy a escapar porque eso sería darle razón a las personas que me juzgaron y sería actuar en contra de mí mismo. ¿Mm? Otro filósofo que también decidió el suicidio fue Séneca, que luego lo veremos que es un estoico, ¿sí? Que también fue condenado, pues, sí, digamos que hubo una condena injusta y pues él, digamos que antes de vivir una vida de deshonra indigna, prefirió el suicidio. Pero pues digamos que yo creo que en la manera en que tú lo dices, eh, no. Esto es mucho el contexto, pero no, o sea, esto del suicidio por el suicidio, que es la mayoría de veces como los jóvenes lo ven, simplemente como de una escapatoria, algo que lo ven como la escapatoria a una vida que no entienden, a una vida que no pueden vivir, que no saben cómo vivirla, pues no, porque, o sea, tú estás acabando con una vida, pero estás siendo injusto porque ni siquiera has enfrentado los problemas, ¿sí? Entonces, eso ahí hay que tener mucho cuidado. Pero principalmente, pues depende de las circunstancias, ¿no? Podemos hablar de Sócrates, que podría ser una especie de suicidio, de Séneca, pero hay que ver el contexto, ¿no? De por qué ellos decidieron esto, ¿no? Eh, pero digamos que un tema que es muy recurrente en la juventud y actualmente es el tema del suicidio, pues digamos que muchas veces yo pues no hay mérito en eso, no hay mérito, no hay justificación, no hay justificación porque aquí muchos para los jóvenes el suicidio se vuelve una escapatoria, ¿sí? Un tratar de salir de un estado, más no digamos el suicidio como una manera digna de, de morir, ¿no? Entonces son cosas muy distintas, ¿no? Entonces hay que tener pues cuidado con eso. No, como les digo, Sócrates como tal, pues no odiaba la vida ni para nada de eso, sino que él decía lo que les decía yo, es preferible morir antes de llevar una vida injusta, una vida no digna, ¿no? Pero pues eso hay que pensarlo muy bien. Y sucede pues en personas que son perseguidas, ¿no? Que las persiguen por pensar distinto, por decir la verdad. Entonces, ¿alguna otra pregunta referente a eso?
Entonces, Yureidi, eso depende. Eso- depende mucho de la vida de cada quien. ¿Mm? Vale. ¿Algo más? ¿Alguien quiere ayudarme para el tema del diálogo? Ah, no, ya nos quedan 3 minutos, ya no alcanzamos. Bueno, lo último que quería compartirles es este poema de Pablo Neruda, que en cierta manera sí tiene mucha relación con la vida buena y la vida digna que nos invita Sócrates a llevar. Y ese poema dice así. Se llama ¿Quién muere? Dice, muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de su vestimenta o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones. Justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy, no te dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz. Pues con eso, chico, acabaríamos la clase a menos de que tengan alguna otra pregunta.